La Copa está a punto de empezar y todos los equipos esperan pasar de ronda. Gallardo. Benítez. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Atento con el pase, bueno. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Buena pelota entre líneas, hay chance. Partido demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada. Va a reponer la pelota desde el costado. Martínez. Ahí va la pelota y pinta bien. La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Ahí va, habilitado para definir. Se comió un águila el arquero. Se va el balón por el fondo y atento de esta pelota detenida, algo puede suceder. Gran centro. Ahí sale el arquero a buscar la pelota. ¿En qué anda pensando el portero ahora? Mira el regalo que acaba de hacer. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Gallardo. Rodríguez. Atento que desde ahí le puede pegar. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Ese buen centro. Esa pelota al travesaño. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Había dicho que era buen rechazo, pero termina en el rival. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque. Se va a escapar por la línea de cal. Balón cargado de peligro. Y si este entraba, habríamos dicho que era un golazo, pero no. Sí, pero la verdad es que no estuvo ni cerca. Martínez. Ojito, es una gran bocha. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Se logra meter por la banda. Están esperando que se abra el espacio. No, le ha caído bastante mal errar ese disparo. ¿En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos? Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. De cuchara la levanta. Le pega de lejos y lejos se va la pelota también. Uno dice que hay que pegarle de afuera del área, pero de esta manera no, ¿no? Enorme la categoría detrás de esa pelota. Interceptando el pase. Ha mandado la pelota lejos de su área. La tiene Blanco. Ojo con esto. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra. Y ahí siguen. Continúan buscando el contraataque. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Va a reponer la pelota desde el costado. Gallardo. La tiene Blanco. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Benítez. Gallardo. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Rodríguez. ¡Gol!
trabajando, lo consiguieron nomás. El primero del partido. Eran dueños y señores de la cancha, de la pelota, y al final tiene su premio. Y es que seguimos con el partido 1-0. Armstrong. Martínez. Uy, qué mal pase dio. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mamita, qué golazo! Bueno, Fernando, contámelo vos porque yo no lo creo. Qué poquito les duró la alegría. ¿Qué hicieron? ¿Festejaron demasiado? Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Balón al poste lejano. ¡Gol! Un gol que muchos estaban esperando. Ahora por delante, ¿sabrán aguantar el resultado? El partido por ahora 2-1. Se va el primer palo. Ha conseguido despejar la pelota. Bien el guardameta ahí haciendo la tarea. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito en la raya. Y ahí va el pase atrás. Se cruza para taparlo. A darle a la pelota. Era muy buena la intención, Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. Buscando el costado. Gallardo. Busca uno en quien apoyarse. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el centro. Hermosa asistencia y peligro. Buen balón que manda al frente donde puede jugar. Blanco. Era la oportunidad de oro. El arquero estaba mal parado. Sí, es increíble que el marcador no se haya movido después de esta acción. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Se asoman y la ve clara. La que tiene que decidir el árbitro ahora después de esta falta. Ahí está bien sacada la tarjeta. Toca un compañero. Benítez. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Tiempo y espacio para meter el balón. Movidito el marcador. Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. Una pelota regalada. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Valiosísima intercepción de pelota. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. La ha dejado la pelota justita al rival. Ahí está, levanta la bocha. Corta bien esa pelota.
Buen servicio pegado a la banda. Martínez. Exigido el arquero. Martínez. Armstrong. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Walcott. Vaya respuesta del arquero, formidable lo que ha hecho. Esta vez los aficionados pasaron un mal momento, pero no. Así como que el agua moja, falta. Vamos a terminar con dolor de nuca, Marito. Es una ida y vuelta permanente en el partido. Esto es lo lindo, ¿eh? Esto es lo lindo que tiene el fútbol, que a priori pensábamos que podía haber una clase de partido como el que estamos viendo. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Y patea. Y bueno, Fernando, hay que decir, le pegó muy mal. Ya el árbitro ha señalado que la jueguen desde el tiro de esquina. El córner lo jueguen en corto. Gran centro. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? 2 goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Puede ser un día inolvidable para este arquero, aunque él lo quisiera olvidar. El arquero no puede tener fallas como esta. Y por ahora el marcador 3-1. Ojalá no se le pase ninguna de estas al árbitro en el partido. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Martínez. Muy buena entrada, la pelota al costado. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. El referí que da tiro libre. El arquero sabe hacerlo bien, reventando el balón. Ahí está, ahí está. Se fue cerca el balón. ¡Gol! ¡Es un bombazo! Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. En 20 minutos se termina todo. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Llega cortando bien y recupera. Van a acomodar la pelota desde el tiro de esquina. Mucha atención. La tapa, pero queda ahí. Hay espacio suficiente para avanzar. Buena bocha. Estaba adelantado el jugador. Rodríguez. Atacan por los costados. Ojo con esto. Se cruza para taparlo. Ha parado muy bien esta pelota y esto y es noticia con la pésima forma en la que estaba. Para entrar en el juego también los de arriba tienen que bajar a recuperar. Entra bien y la pelota sale disparada. Muy bueno el robo de la pelota. No llegará a la pelota. Ese balón es del guardameta. Benítez. Ojo por fuera, son peligrosos. Bueno, el primer poste. Sin problema la bocha para el arquero cuando quiere le tiran un peluche. Muy cerca. Gran reflejo del arquero, por ahí sigue la pelota. Y que no grite nadie este gol, hay bandera levantada. Todos calladitos, no apresurarse a cantarlo.
Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Se va a escapar por la línea de cal. Se viene el bombazo. El arquero lo ha parado. Ha mejorado, ha despertado. Aquí puede haber peligro. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Cruza la pelota y puede ser. Balón cargado de peligro. Bien el arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero, mucho mejor el arquero. Fernández. Gallardo. ¿La podrá meter por ahí? Buen centro. Es un cabezazo fantástico. Ha sido un frentazo formidable, la verdad. Ha llegado de lleno a pegarle esa pelota. Hay algunos que saben jugar mejor con la cabeza que con los pies. ¡Qué golazo! Ha sido una de las mejores jugadas del partido, Mario. Es un centro espectacular desde la derecha, Mario. Hasta yo volvería a ser goleador si este jugara conmigo. Formidable cabezazo, Marito. Esto es para que cualquier entrenador se pegue contra la pared, porque los defensas por ningún lado. La verdad que no han inventado nada nuevo, pero ha sido un lindo gol. Es buena esa pelota. Era un gol cantado, pero el arquero estuvo formidable. Así llegamos al final del partido. Siguen sumando de a 3 y así